mucho que ver con, pues, con qué tan juntas o separadas están sus partículas, ¿no? Ujú, Pues el sólido, líquido, gaseoso, plasma. ujú. Sí, entonces son maneras en cómo se organizan o se estructuran los elementos, las partículas materiales. Dependiendo de condiciones externas, estas partículas pueden estar más ordenadas o menos ordenadas en su estructura y, como dicen, tienen mucho que ver con su energía interna. Entonces, como la energía que contengan estas partículas puede ser mayor o menor, entre mayor energía, pues el orden de las partículas es más difícil de conservar. Las formas en cómo se acomodan los átomos entre ellos, pues van cambiando. Los más comunes estados, o los estados que hemos escuchado, pues es el sólido, el líquido y el gaseoso. Sin embargo, por ahí ya su compañera, no supe quién fue la que me hizo el comentario, existe un estado conocido como plasma. ¿Sí? Además del estado de plasma, existe otro estado que fue reconocido hace relativamente pocos años, que se llama el condensado Bose-Einstein. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere o cómo es que está organizada la materia bajo estas condiciones. ¿Sí? Entonces, decíamos, los estados de la materia o los estados de agregación se diferencian uno de otro en cómo están estructuradas las moléculas o las partículas presentes en ese momento, ¿no? Entonces, los más conocidos o los más comunes, ¿verdad?, que nos enseñan, les digo, desde hace varios años, son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estos tres estados pueden intercambiarse o pueden cambiar de uno a otro dependiendo de las condiciones, principalmente de la temperatura en la cual se encuentra. ¿Sí? El ejemplo más claro que siempre vemos, pues, es el ejemplo de la molécula del agua, que a temperaturas en las cuales estamos en la Tierra, pues podemos encontrarla en los tres estados distintos. Desde el líquido, que es el estado en el cual se encuentra fluido, ¿verdad?, conocido realmente como el agua. Si el agua es calentada y rebasa cierta temperatura, entonces se convierte en estado gaseoso, o lo que le llaman el vapor de agua. ¿Sí? Para que pase de un estado a otro, ¿qué temperatura tiene que rebasar? Los 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados, ¿verdad? Esta agua, igual que el hidrógeno, la molécula de agua ha servido para hacer estudios o para tener conceptos, pues, muy, muy importantes en la física y en la química. Y entonces se estudiaba la temperatura del agua y se determinó que cuando el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ese momento o ese punto de cambio de la estructura de la materia le daban un valor de 100. ¿Sí? O sea, recuerden que los grados centígrados, pues, son valores que desarrolló una persona, ¿verdad?, un científico de hace bastantes años, grados Celsius. ¿Sí? Entonces, sus grados que él determinó, que él inventó y que pudo medir a través del cambio también en el volumen del mercurio, pues decía, cuando el agua pasa de líquido a gas, le voy a dar el valor de 100. Y el paso de la forma líquida a la forma sólida de la molécula de agua, que le conocemos como hielo, ¿a qué temperatura se da? ¿Cero? A los 0 grados centígrados, ¿verdad?, o a los 0 grados Celsius. Sí, entonces él determinó o él estructuró de forma aleatoria sus niveles de cambio en los grados entre 0 y 100, dependiendo de los cambios que encontraba en la estructura de la materia o en la agregación de la molécula, en este caso del agua. Cuando estaba sólido, se convertía a los 0 grados,
Y cuando pasaba líquido, pues estaba toda una gama desde los 0 grados hasta los 99.99 grados en forma líquida. Y cuando pasaba a hervir o a empezar a desprender vapor de agua, se tomaban los 100 grados. Entonces esa fue la escala que se sigue usando mucho, que es la escala principal de medida de las temperaturas en grados centígrados o también llamados grados Celsius. ¿Sí? Sin embargo, pues puede haber otras escalas de temperatura. ¿Han oído de otras unidades diferentes a los grados Celsius? Los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, ¿esos cómo funcionan o dónde se usan? O En el sistema inglés, ¿no? tema inglés, ¿verdad? Bueno, por muchos años, históricamente y socialmente, ha habido como una competencia o una diferencia entre los países que hablan el idioma inglés o sajones y los países que hablan los idiomas latinos como español, francés, italiano. ¿Sí? Entonces, además del cambio del idioma, también, pues cada uno desarrolló en su momento maneras de expresar o maneras de medir diferentes cosas, ¿no? Entonces, los ingleses tenían una estructura muy particular para medir distancias, para medir temperaturas, para medir pesos diferentes a las que tenían los otros países en ese momento europeos, ¿verdad? Que estaban determinados en otra forma. Y seguramente las sociedades o las culturas asiáticas también tenían diferentes formas de medir las cosas, pero pues esas no han llegado a la fecha o no llegaron a ser muy utilizadas en forma convencional, ¿no? Entonces existen los dos sistemas, le llaman el sistema métrico y el sistema inglés, y a partir de que se estructura ya la ciencia como una actividad universal, pues entonces se desarrolla un sistema que le llaman el sistema internacional. ¿Sí? Entonces vemos cómo las partículas y las moléculas van a tener esta característica de cambiar de una forma a otra, dependiendo de sus condiciones moleculares en particular. Son tan importantes estos cambios o estos puntos de cambio que son definidos como los puntos característicos para una materia o para un elemento, un compuesto. Es decir, siempre el agua va a cambiar de sólido a líquido si sube más de 0 grados y de líquido a sólido viceversa, ¿verdad? Cuando baja más de 0 grados. Este es el punto que le llaman punto de congelación y es característico del agua. Otras moléculas, otros elementos van a tener puntos de congelación diferentes. Y lo mismo pasa con el punto de ebullición o punto de evaporación cuando el líquido pasa a gas o cuando el gas pasa a líquido. Cuando pasa de gas a líquido se llama punto de condensación. ¿Sí? El vapor se empieza a formar o se empieza a generar ciertas gotitas, ¿verdad? Se vuelven líquidas y a este punto pues le llaman punto de condensación, y cuando pasa del líquido a gaseoso le llaman punto de evaporación y son característicos para el agua. Incluso estas características se pueden usar para otros materiales o para otros elementos desconocidos. Cuando uno no conoce la fórmula o la estructura de una partícula, de una molécula, se pueden estudiar los puntos de congelación y los puntos de evaporación o puntos de ebullición, y si se toman esos valores se pueden buscar en las tablas e identificar las moléculas de las cuales están hechas. Por ahí, una compañera, no sé quién me lo comentó, el plasma. ¿Quién fue? Fue Adriana. ¿Adriana? Bueno, entonces, ¿ustedes habían oído hablar del estado, el estado de plasma? No. ¿No? Sí. ¿Y de qué características tendrían? ¿Se recuerdan? Sí, Sí lo habías oído. ¿Qué características
¿Bajo qué condiciones se convierte la materia en forma de plasma? A muy altas temperaturas, ¿no? Sí, son elevadas temperaturas. ¿Sí? En realidad, la mayor parte de la materia en el universo se ha encontrado en esta forma. Por ejemplo, en las estrellas. ¿Sí? Imagínense que las moléculas o las estructuras están en forma de gas, pero ese gas se encuentra en unas condiciones de temperaturas muy, muy, muy elevadas, como en el Sol, donde ya no se puede considerar que tenemos gas de hidrógeno y gas de helio. Tenemos una estructura de plasma que la energía es tan alta que no se comporta como si fueran partículas gaseosas. Y están bueno, están en el caso de las estrellas en forma de combustión, generando flamas, ¿verdad? Están generando procesos de fusión de estos electrones, ¿sí? Que es lo que pasa en el Sol y en casi todas las estrellas, que el hidrógeno que se encuentra en forma de plasma en el centro de las estrellas se está convirtiendo en helio. ¿Sí? Es tanta la energía que hay que están cambiando las conformaciones o las organizaciones de los átomos y a partir de un tipo de elemento se convierte a otro. ¿Sí? Esa es la forma en que se les llama plasma. Y les decía, hay otro estado de agregación que en su principio o en un principio fue determinado de forma teórica, pero que a finales de los años 90, a finales del siglo pasado y principios de entre 1990 y 2000, se logró conseguir de forma experimental. A este le llaman el condensado Bose-Einstein. Al revés del plasma, es un estado muy, 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 muy frío. Se consigue cuando los elementos sólidos llegan a estar en condiciones, pero muy, muy frías. Ahorita ya me dijeron dos medidas de temperatura, los centígrados y los Fahrenheit. Hay otro muy importante. Los Kelvin. ¿Cuál es? Kelvin. Los grados Kelvin, ¿verdad? Los grados Kelvin se utilizaron o se determinaron, les decía, para el sistema internacional. Los grados Celsius tenían una limitante, o sea, llegaban solamente desde los 100 hasta los 0 grados, y después a partir de los 0 grados empezaban a ver a temperaturas negativas por debajo de 0. Entonces se determinó una nueva forma de medir que le llaman temperatura absoluta, que la desarrolló Kelvin. Y los grados Kelvin van desde los menos 273 grados centígrados hasta el grado superior, pues es infinito, ¿verdad? Entonces, suponen que no puede haber una temperatura por abajo de los 0 grados Kelvin, que corresponde a menos 273 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, la forma de estado de condensación Bose-Einstein está cercana a 0 grados Kelvin. Lo logran hacer pues bajo condiciones muy estrictas y particulares, donde se encuentra la materia en un ambiente en vacío y se le aplican condiciones de congelamiento o de enfriamiento muy, muy extremo por fuerzas de rayo láser, y poco a poco se van acercando a la temperatura de 0 grados Kelvin. No logran conseguir la temperatura de 0 grados Kelvin, pero la condición en la cual se encuentra el átomo a esas temperaturas es muy, muy peculiar. Si ven, lo que hemos visto hasta aquí, pues es que dependiendo de la energía que tengan, ya sea 100 grados, 0 grados, intermedio entre 100 y 0 grados, o arriba de los 100 grados, ¿verdad? Temperaturas de millones de grados Celsius, las energías que contienen los átomos son variadas. Si la bajamos muy, muy, muy cercana a 0 grados Kelvin, la cantidad de energía que tienen los átomos es mínima, es prácticamente cero. Y se considera, teóricamente decían, que era posible que el electrón dejara de moverse alrededor del núcleo. Que no se ha podido lograr, ¿verdad?
pero suponen que teóricamente se puede hacer si se logra bajar a esa temperatura. Bueno, bajo las condiciones de condensado Bose-Einstein, el movimiento del electrón alrededor de su núcleo es muy lento, es bajo, es casi cero. Y entonces las condiciones de la estructura de la materia es muy peculiar. Y se han estado estudiando durante estos últimos 15, 20 años estas características para tratar de entender cómo se conforman y cómo reaccionan las partículas subatómicas a esas condiciones, ¿sí? Entonces cambian mucho las características de los elementos. Se ha logrado conseguir con partículas o con átomos de rubidio esta condensación Bose-Einstein. Pero son cuando estos elementos o estas partículas, estos átomos, están a condiciones muy cercanas a los 0 grados Kelvin o a los menos 273 grados centígrados, ¿sí? Entonces esos son los 5 estados de la materia que se conocen actualmente y que son los más comunes. Son el sólido, el líquido y gaseoso, y el plasma, que es más bien a nivel de las estructuras de las estrellas, y el condensado Bose-Einstein, que es una forma que se ha logrado de manera experimental en laboratorio, pero que no se ha podido caracterizar a todos los compuestos bajo esas condiciones, ¿sí? Entonces, la principal diferencia es la forma en cómo se acomodan por la energía que contienen, ¿sí? Entonces, aquí hablamos del estado condensado Bose-Einstein. Aquí vemos cómo se va graficando sus características de temperatura y las condiciones físicas de la organización de los átomos. Y como les decía, pues se les cambian o se les reconocen ciertas condiciones bajo este estado de condensado, ¿sí? Tienen una superconductividad, son capaces de mover electrones fácilmente, tienen una superfluidez como si fueran líquidos, pero no existe prácticamente fricción entre los átomos porque están casi en cero, casi están detenidos, es como congelar el electrón. Y hay efectos cuánticos macroscópicos que se pueden ver o que pueden ser medidos en la óptica, y por eso es que se están estudiando tanto estas condiciones. Incluso la velocidad de la luz se ve reducida, ¿sí? Habíamos platicado cuando veíamos las partículas subatómicas que la velocidad de la luz estaba considerada prácticamente como una constante, sin importar en el medio o en el ambiente en el cual se condujera la luz, la velocidad era prácticamente la misma. Pero bajo estas condiciones, los electrones tienen tan poca energía que la velocidad de la luz se ve modificada. Bueno, el estado sólido pues es un estado que conocemos mucho, ¿verdad? Que se pueden haber muchas materias, muchos compuestos que están en estas condiciones en el planeta Tierra, y la característica es que sus partículas o sus moléculas se encuentran demasiado cercanas, tan cercanas que pueden incluso formar cristales. Ya hemos visto un poco de esto cuando veíamos, por ejemplo, los enlaces o los acomodos de los metales, ¿sí? En el enlace metálico, en el cual todos los átomos de un elemento metálico se estructuran formando placas continuas, ¿sí? Donde los átomos se quedan ahí detenidos, ¿sí? O los cristales se quedan organizados y hay poco movimiento o poca vibración de cada una de estas moléculas. Conforme se le va dando calor o agregando energía, pues este acomodo se va perdiendo, ¿sí? Y empiezan ciertas partículas a desorganizarse o a salirse de la estructura que tiene el estado sólido, ¿sí? Los electrones de cada átomo están en movimiento y tienen una pequeña vibración, ¿sí? Todos los átomos tienen el movimiento y tienen vibraciones internas. Por ejemplo, cuando golpeamos dos objetos metálicos unos con otros, pues los podemos deformar, pero si después vemos el sitio donde se golpeó, vamos a ver que la temperatura empieza a aumentarse por efecto del choque entre estos átomos, ¿sí? Entonces, se van golpeando entre ellos y van incrementando su temperatura, y van incrementando su vibración, y van a llegar en un cierto momento, ¿verdad? En el caso de los metales es una temperatura relativamente alta que se requiere para que los metales en estado sólido se vuelvan a forma líquida, ¿sí? Siempre van a tener una forma y un volumen definidos. El estado sólido es una organización muy estable
que si nosotros lo ponemos en forma cúbica o en forma cilíndrica o en forma esférica, se van a mantener en esa condición y el volumen no va a cambiar. Las partículas de un sólido están juntas aunque aumente la presión. No importa que cambiemos la presión del entorno de la molécula, las estructuras se van a mantener constantes. Solamente se puede cambiar si le administramos o si le hacemos que suba la temperatura, que suba los niveles energéticos en la estructura sólida. El estado líquido es otro estado que también conocemos bien, que sabemos cómo se comporta, ¿sí? Donde las partículas tienen mucha más fluidez o tienen mucho más capacidad de movimiento. Si bien se mantienen juntas entre ellas, las moléculas pueden estar moviéndose a través del líquido de forma libre entre ellas, ¿sí? Entonces el agua tiene ciertas condiciones, el agua líquida, donde vemos que no tiene posibilidad de comprimirse, su volumen siempre va a ser constante, no se puede comprimir fácilmente y tiene un volumen definido, ¿sí? Siempre su volumen es igual. Sin embargo, su conformación o su estructura pues tiene que estar contenida en un recipiente. Si no está contenida en un recipiente particular, en una botella, en un frasco, en un plato, esta tiende a fluir y a perder su estructura sólida o su estructura contenida, ¿sí? Cuando se aplican fuerzas en los estados líquidos, esta fuerza se puede propagar de forma uniforme sobre todo el líquido. Y estas características se han utilizado mucho, por ejemplo, en máquinas hidráulicas, ¿sí? Como, digamos, los amortiguadores o los gatos mecánicos que sirven para soportar grandes pesos o para levantar masas de pesos muy elevados, gracias a estas características de la fuerza que propagan los elementos líquidos. Incluso las jeringas hipodérmicas que utilizamos para inyectar sustancias, ¿sí? También tienen esta característica de propagación de la fuerza. Cuando empujamos el émbolo de la jeringuita, hacemos que el líquido pueda atravesar estructuras más rígidas. Características generales de los estados líquidos. Y ahora sí vamos a ver el estado plasma que decía su compañera Adriana. ¿Sí? Se compone de partículas que están cargadas con energía cinética muy alta. ¿Sí? Este es un estado muy común, como les decía, en el universo, sobre todo en las estrellas. Y ya hemos hablado un poco de ellos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos o cuando hablábamos de los tubos de gases? Aplicamos a un estado gaseoso de elementos del neón, del argón, del xenón. Les aplicamos cargas eléctricas elevadas o voltajes altos, y esos voltajes hacen que las partículas queden ionizadas, queden cargadas de energía de electrones, y esos electrones van a generar que los gases produzcan una fluorescencia, ¿sí? O una luz de un color intenso, como en las gases, en los tubos de luz neón, ¿sí? Y entonces el estado de los átomos de los gases nobles se vuelve un estado ionizado y se vuelve en plasma. Cuando suspendemos la carga de voltaje, entonces se deja de ser estado de plasma y regresa a su estado de gas. Todas las estrellas, incluyendo el Sol, esencialmente tienen esta condición de plasma caliente, sobrecalentado. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al estado gaseoso. El estado gaseoso es muy relevante que se estudie en los campos de la química, porque es una forma muy común en los cuales se pueden llevar a cabo ciertas reacciones. En la unidad pasada estuvimos estudiando la conformación de las reacciones químicas
y veíamos que ciertos elementos conocidos reactivos podían interactuar entre ellos y combinarse para formar otros nuevos elementos o otros productos de distintas características químicas. Para que se lleve a cabo esto, pues es necesario que los elementos tengan una interacción entre ellos, ¿verdad? Los dos reactivos o los tres reactivos que se encuentran en la reacción química, pues necesitan estar interactuando y estar en contacto. Si los elementos se encontraran en forma sólida, si los dos reactivos fueran sólidos, pues la interacción entre las moléculas, como están muy organizadas y muy bien estructuradas, pues sería mínima. Es difícil. Si tenemos dos elementos sólidos, los elementos sólidos tengan una reacción química porque sus estructuras no son muy móviles o no son muy dinámicas como para que los átomos empiecen a combinarse y a estructurarse. Es necesario aplicarles energía o intentar hacer que cambien su estado de agregación de sólido a otro mucho más dinámico para que haya una interacción más fuerte entre ellos. Puede ser que en estado líquido sí se logren hacer reacciones, ¿sí? Entonces los estados sólidos no son muy comunes, o por lo menos si todos los reactivos están en forma sólida, las reacciones químicas no se dan de una forma rápida y adecuada o máxima, sino que se dan de una forma muy lenta. Si los estados en los cuales se encuentran los reactivos están en forma gaseosa, ahí ya se puede empezar a pensar que como no están contenidos con una forma determinada, ¿sí? Puede haber una mezcla o una combinación entre los dos reactivos que pudieran estar en la reacción y las moléculas pudieran interactuar de una forma un poco más acelerada o más cercana. Pero la forma en cómo se pueden encontrar o cómo se pueden hacer reacciones químicas de una forma más eficiente y rápida será en el estado gaseoso. ¿Sí? Ahorita no hemos hablado de sus características del estado gaseoso, pero son la forma un poco más energética o que se encuentra en forma más dinámica en su estructura, porque las moléculas se están moviendo continuamente a velocidades muy elevadas. Y entonces el que se estén moviendo tan rápidamente en todo el contenido, en todo el elemento donde, todo el contenedor donde se encuentra ese gas, puede hacer que las reacciones químicas se lleven a cabo adecuadamente. Entonces muchas reacciones químicas tienen por lo general un reactivo en estado gaseoso que es el que va a propiciar el cambio al producto. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, una estructura de metal de hierro. ¿Sí? Tenemos fierro sólido y ese fierro, si lo dejamos a la intemperie o si lo dejamos en una botella o en un frasco con agua, ¿qué le va a pasar? Ponemos un clavo de hierro en un vaso con agua. ¿Qué le pasa al clavo? ¿Se oxida? Se oxida, ¿verdad? Y la oxidación entonces está generándose una reacción química en la cual el metal de hierro empieza a interactuar con el oxígeno que está disuelto en el agua y ese oxígeno genera un óxido de hierro que lo vemos en color café rojizo, pero no se va a oxidar todo el clavo, se va a oxidar solamente la superficie, ¿verdad? Y poquito a poquito, si lo dejamos mucho tiempo, ese clavo en el agua, pues se va prácticamente a deshacer, ¿sí? Y todo el óxido de fierro pues se va a disolver en el elemento acuoso, en el agua, y el agua se va a volver color café y el clavo va a quedar muy delgado o va a quedar completamente deshecho por la oxidación. Entonces ahí vemos que si lo tuviéramos en estado sólido el oxígeno, pues difícilmente pudiera haber una interacción porque sus moléculas quedarían con muy poca actividad para empezar a actuar sobre la superficie del estado sólido. ¿Sí?
Si el hierro, en vez de tenerlo en estado sólido, lo tenemos en estado líquido o en estado gaseoso, pues este efecto de oxidación sería muchísimo más rápido. Entonces, por eso es bien importante conocer las características del estado gaseoso, y se han hecho muchos estudios en física y en físico-química sobre las condiciones de los gases para después entender un poco cómo se puede aprovechar, entre otras cosas, para hacer o propiciar reacciones químicas. Entonces, ¿qué propiedades tienen los gases? Para empezar, tienen baja densidad. ¿Sí? La densidad está definida como el estado en el cual se encuentran los átomos o las partículas en cuanto a su distancia entre ellos. ¿Sí? Los elementos con mayor densidad pues serían los sólidos, ¿sí? Porque la distancia entre los átomos están muy cercanas y muy constantes, ¿sí? Son los más densos. Seguirían entonces, después de los estados sólidos, los estados líquidos, donde las densidades empiezan a disminuir porque las partículas pueden alejarse bastante más entre ellas. Y la forma en cómo están más, bueno, están con menor densidad, es cuando se encuentran prácticamente libres, como en los estados gaseosos. Las partículas de los elementos pues están disponibles o están libres para moverse hacia donde ellas quieran. ¿Sí? Entonces todos los gases tienen una baja densidad, pueden variar en su densidad, pueden tener todavía mucho más bajas o no tan bajas, pero siempre son más bajas que un estado líquido y muchas más bajas que un estado sólido. ¿Sí? Los gases se mantienen de forma de distribución homogénea. ¿Sí? Imagínense como si estuviéramos en una caja y en esa caja hubiera ciertas pelotitas o canicas, ¿sí? Y esas cajas estuvieran siempre agitándose, ¿sí? Imagínense como en una maraquita o como en una sonaja de un bebé, las pelotitas que están al interior de la pelotita, pues serían las partículas del gas que estamos buscando. Y todo el tiempo la sonajita o la caja estuviera moviéndose de un lado para otro, y las canicas corren para todos lados, chocan con las paredes de la caja, chocan entre ellas, se mueven para todos lados. Pero si te escucho. Los gases. ¿Pero qué le Lo hablé? que ¿Lo nombró listo, maestro? Sí, ¿Y ya no te nombró? el micrófono prendido. nombró lista. Samuel, su micrófono, por favor. Bueno, entonces les decía, los gases se encuentran en forma homogénea, donde todas las partículas o todas las pelotitas están distribuidas de forma constante a través de todo el volumen que lo contiene. ¿Sí? Tienen la característica de la expansibilidad. ¿Sí? Ustedes han visto cuando, por ejemplo, abren un tanque de gas o aprietan el botón de un spray, ¿sí? Como en el interior se contiene gas, y ese gas escapa a la hora de que aprietan aprietan el émbolo para liberar el gas, y ese gas sale con una forma muy rápida a través de un flujo, ¿verdad? Que trata de dispersarse en el nuevo ambiente en el cual fue liberado. ¿Sí? A esta característica se le llama expansibilidad. No tienen una forma ni un volumen definido. Tanto la forma y el volumen están determinados por el elemento o por el contenedor en el cual están en su interior. ¿Sí? Tienen la capacidad de difusión, es decir, si se encuentran en alta concentración o en una densidad más alta en un sitio, cuando se les permite atravesar a un sitio mayor o a otro sitio donde no hay ese tipo de gas, van a tender a difundirse para equilibrar las condiciones de densidad en ambos sitios. Y bueno, bajo ciertas altas presiones, las moléculas que se hacen en las paredes, como siempre, como están golpeando constantemente las paredes del contenedor, pues esos golpeteos generan presiones y tienen altas presiones, como en el caso, por ejemplo, de las llantas de las bicicletas o en las llantas de los carros. Eso es lo que las mantiene
con su condición y con su característica, ¿verdad? De poderse soportar altos pesos, ¿sí? Porque tienen ese gas y ese gas está golpeando las paredes de las llantas y las mantienen casi como que flotando sobre un elemento gaseoso. Si se le sale el aire a la llanta de la bici, entonces ya no podemos circular en ella porque ya no soporta el peso de la bicicleta y de la persona que está arriba, ¿verdad? Esas son las presiones que están manteniendo gracias a las características del movimiento constante, de la cinética de las partículas en los ambientes o en los elementos en forma de gas. Tengo un video que podemos ver para que les quede un poco más claro. Déjenme ver si lo comparto y me avisan si también se escucha el audio. Voy a hacerlo correr. Bueno, vamos a ver el comportamiento de los gases. Los gases se difunden para ocupar ¿Escuchan el todo el audio? espacio del recipiente que los contiene. Aquí tenemos El recipiente audio sí, pero no lo podemos ver. verdoso y por lo tanto gas cloro intenta. Perdón, ¿sí lo escucharon el audio? ¿No? A ver. Ahora sí ya. Intenta ocupar todo el volumen del Sí, recipiente. profe. Fondo y la de cita. Bueno, El entonces comportamiento lo de pongo los desde el gases. principio. Los gases se difunden para ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Aquí tenemos recipiente donde se ha introducido gas cloro de color verdoso y por lo tanto gas cloro intenta ocupar todo el volumen del recipiente. No se queda en el fondo ni en forma de piedra de cita, se queda ocupando todo el espacio. Aquí tenemos lo mismo con bromo y si dejamos bromo líquido que se evapora, todo el bromo de color rojo, que es un gas de color rojo, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, este bromo. Esto hace que las sustancias gaseosas se difundan, vayan por el espacio intentando ocupar todo el espacio. Nosotros podemos poner una flor en una esquina de una habitación y en la otra esquina de la habitación nos puede llegar el olor gracias a que las partículas en estado gaseoso a través del aire se van difundiendo. ¿Por qué se difunden? Bueno, pues porque están en continuo movimiento. Ocupan todo el espacio porque las partículas de gas van a mucha velocidad, se mueven en todas las direcciones, chocan unas contra otras y contra los recipientes del contenedor que los soporta y hace que, por lo tanto, el gas llegue a todos los sitios del recipiente. Gracias a que las moléculas, repito, están en continuo movimiento, separadas, chocándose y deslizándose unas contra otras. Aquí tendríamos lo que sucede en el caso de un gas monoatómico, es decir, un gas que está hecho solamente por un único átomo. Vemos como las moléculas se mueven en todas las direcciones, golpean unas con otras y por lo tanto ocupan la totalidad del espacio que lo contiene. Aquí estamos viendo un gas, el gas etano, que está también, la molécula en este caso tiene de fórmula C2H4, vemos que cada molécula tiene 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, y que se está moviendo en todas las direcciones, por lo tanto están ocupando la totalidad del recipiente. Aquí tenemos moléculas de dióxido de carbono, de CO2, el átomo gris es el de carbono y los átomos rojos representan el oxígeno, y se mueven en todas las direcciones, golpeándose unos contra otros y ocupando la totalidad del recipiente. Aquí podemos ver que cuando dos gases que en principio teníamos separados están en el mismo recipiente, al final, conforme va pasando el tiempo, se van mezclando. Aquí lo vemos separados, prácticamente separados, y como poco a poco se van cada vez mezclando más, sencillamente porque van chocando unas moléculas con otras, van chocando contra las paredes del recipiente y al final acaban completamente mezcladas. Si nosotros tenemos dos gases y separamos la pared que los separaba, al final tenemos que se mezclan completamente uno con otro.
vamos a volver a ver, tenemos bromo y aire, el bromo de color rojo que lo tenemos en el inferior y el aire que lo tenemos en el superior. Aquí lo tenemos. Si separamos, el bromo se va a difundir y va a ocupar todo el espacio, igual que el aire se va a difundir y va a ocupar todo el espacio. Aquí tenemos una explicación. Poco a poco, el bromo que está abajo se va mezclando con la parte de arriba donde había aire y al final, al cabo de un tiempo, pues más o menos la probabilidad de encontrar moléculas de una clase en la parte de arriba y en la parte de abajo es prácticamente la misma. Bueno, otra propiedad de los gases es que se comprimen y aumentan su presión. Esto lo podemos hacer fácilmente con una jeringuilla. Si en la jeringuilla tapamos, tenemos el émbolo sacado, tapamos con un dedo y apretamos, vemos que sí que podemos empujar y sí que el aire se comprime. Esto es la base, en los neumáticos el aire está comprimido, etc. ¿Por qué se puede comprimir? Pues es muy fácil. Se puede comprimir porque precisamente las moléculas tienen espacios entre ellas. Y entonces lo que hacemos es disminuir el espacio que existe entre las moléculas. Aquí lo tenemos. Si yo comprimo, ¿qué ocurre? Que las moléculas no cambian de tamaño, las moléculas siguen siendo las mismas, lo único que el espacio que había entre ellas va desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que si yo disminuyo el espacio, la cantidad de choques que se producen contra las paredes del recipiente es mayor. Y eso quiere decir que la presión aumenta. ¿Por qué? Porque la presión no es más que una medida del número de choques que se producen contra las paredes del recipiente y de la velocidad de esos choques. Entonces, si yo disminuyo el volumen, no les queda más remedio a las partículas que chocar más veces contra las paredes del recipiente. Y por lo tanto, si a un gas le disminuye el volumen, aumenta su presión. Aquí lo tenemos. Vemos cómo ponemos peso encima. Fijarse que cuando ponemos peso encima, las moléculas que están representadas en negro no cambian de tamaño, lo único que cambia es que el espacio que hay entre las moléculas desaparece, y lo que pasa con la presión es que aumenta. Aumenta la presión sencillamente porque los choques contra las paredes del recipiente aumentan. Vale. Otra de las cosas que sucede es que los gases son muy sensibles a las dilataciones. Si yo hago este experimento que consiste en poner en una botella solamente que contiene aire, pongo un globo, introduzco la botella en aire o caliento la botella con un mechero, observaré que enseguida el globo adquiere forma. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el aire del interior se ha hecho más grande. La masa es la misma, la cantidad de moléculas es la misma, pero el volumen se ha hecho más grande porque el espacio ha aumentado. Esto sería lo que ocurre. Si esto es aire, que tenemos moléculas de oxígeno, nitrógeno, CO2, agua, etc. Si esta es una unidad de volumen, ahora, si yo caliento, lo que ocurre no es que aumente la cantidad de moléculas, sino que lo que ocurre es que el espacio entre las moléculas se separa. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven más deprisa y al moverse más deprisa intentan ocupar más espacio. Porque siempre que aumento la temperatura, como ya veremos más adelante, siempre que aumento la temperatura, la velocidad de las moléculas aumenta. ¿Qué ocurre? Que entonces, al separarse más las moléculas, pues ocupa un volumen mayor. Esto supone una disminución de densidad y es por esto que los gases de aire caliente, en cuyo interior las moléculas están más separadas que en el aire de fuera, pues tienen menos masa y como tienen menos densidad, pues por eso ascienden. Cuando sube la temperatura de un gas en un recipiente cerrado, también aumenta la presión. Si yo tengo este experimento de aquí, cojo un bote, le pongo calor y empiezo a calentar, ¿qué ocurre? Que sus moléculas van a moverse más deprisa. ¿Por qué se mueven más deprisa? Porque les doy calor, porque aumenta su temperatura. Como aumenta su temperatura y van más deprisa, chocan más veces contra las paredes del recipiente. Como chocan más veces contra las paredes del recipiente, aumenta la presión. Aquí tendríamos el esquema con baja temperatura, aquí tendríamos el esquema con alta temperatura, que se mueven las mismas moléculas con más velocidad. Por lo tanto, mucho más probable que haya más choques contra las paredes del recipiente y además a más velocidad, con lo cual la presión aumenta.
Bueno, entonces, otras características ya se las comentaron, donde vemos tres particularidades importantes de los gases. La temperatura a la cual se encuentran, el volumen en el cual están contenidos y la presión que generan estos gases a las paredes del recipiente. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Tienen alguna duda, comentario de lo que hemos llevado? No. ¿No? Bueno, porque vamos a pasar ahora un poquito a hacer unos análisis matemáticos de estas características. Vamos a tener que hacer uso de sus conocimientos en física. ¿Sí? Vamos a recordar ciertas fórmulas, ciertas unidades y ciertos elementos físicos que van a caracterizar el comportamiento de los gases. ¿Sí? Como veíamos en el video, pues nos explicaban que las partículas se encuentran en constante movimiento al interior del recipiente, en los gases. De forma que hace 200 años, por allá del siglo XIX, los científicos, los físicos de su tiempo, estaban muy interesados en caracterizar el comportamiento de los gases. Entonces definieron un concepto de un gas ideal. O sea, el gas ideal es un modelo de un gas en el cual se comporta de cierta manera y que les permitía hacer pruebas o hacer experimentos para reconocer las relaciones que podían haber o las interacciones que podían haber entre el volumen, la temperatura y la presión de los gases. Entonces definieron a un gas ideal con ciertas características particulares y a partir de ahí se dio toda una teoría con fórmulas que permitían describir el comportamiento de estos gases ideales, ¿no? Pero para empezar tuvieron que acotar qué es un gas ideal. ¿Sí? Entonces decían que los gases ideales o un gas ideal está compuesto por diminutas partículas de masa igual o de igual masa y tamaño si este gas era puro, si era único, ¿verdad? El gas de hidrógeno, el gas de oxígeno, el gas del vapor de agua. Si solamente se encontraba vapor de agua contenido en el recipiente, todas las partículas eran idénticas. Ahí vimos unos modelitos, ¿verdad?, que nos presentaban de cómo estaban las partículas o las pelotitas moviéndose en un cubito, ¿sí? Y nos ponían la molécula de un solo elemento, el monoatómico, las moléculas de agua, las moléculas de metano, ¿sí? Siempre que se encontraban solamente un tipo de molécula al interior del gas o al interior del recipiente, pues era un gas ideal. Y siempre tenían el mismo tamaño y la misma masa, ¿sí? Esa es una primera característica. Otra característica es que estas partículas se mueven a grandes velocidades y están constantemente chocando y rebotando en las paredes. No quedan inertes. Su energía es tan alta que cuando rebotan, ese golpe en la pared les genera otra energía y no van perdiendo esa energía. La energía se mantiene constante mientras se tenga la temperatura al interior constante. Y rebotan y se golpean entre ellas y vuelven a golpear las paredes y todo el tiempo se mantienen en esa condición sin pérdida de energía. Y se genera la presión. Es la presión, por ejemplo, que vemos cuando inflamos un globo o cuando inflamos una llanta, pues que se mantiene en esa forma mientras se contenga o no haya fuga del gas o no haya cambio en la temperatura del ambiente. El globo siempre se va a mantener inflado, ¿sí? La energía cinética o la energía que contienen estas partículas en total van a estar muy relacionadas con la temperatura en una relación proporcional o directamente proporcional. Es decir, si sube la temperatura, va a subir la energía cinética de las partículas o las partículas se van a mover más rápido. Y si baja la temperatura, va a descender la energía cinética y las partículas se van a mover más lento.
¿sí? Y a bajas presiones, la distancia entre las partículas es muy grande. ¿Sí? Las partículas están muy separadas entre ellas y van a tener una libre capacidad de movimiento. Si se empieza a bajar la presión o se empieza a disminuir el volumen, como veíamos también en el video, que le ponían pesas a una placa y empezaba a bajar y empezaba a comprimir el gas, cada vez iba a haber menos volumen y ese menor volumen pues les estaba limitando su capacidad de movimiento y hacía que las partículas siguieran chocando, pero cada vez se encontraban a distancias más cercanas. ¿Sí? Están como presionando o están induciendo a que esa condición de gas empiece a convertirse en una condición de líquido por la distancia entre las partículas. Se va disminuyendo la partícula y se van perdiendo esas capacidades de movimiento. ¿Sí? Cuando las presiones son bajas, pues estos movimientos son intensos y las distancias en las partículas son relativamente grandes comparadas con las condiciones de un líquido o con las condiciones de un sólido. ¿Sí? Entonces esas serían las características de un gas ideal y a partir de ese gas ideal se empezaron a hacer experimentos. ¿Sí? Y entonces hubo varios científicos, en este caso 2 científicos, uno de apellido Boyle y otro de apellido Marriott, que empezaron a buscar o a reconocer la relación entre la presión y la temperatura. Entonces, el volumen, perdón, entre la presión y el volumen. Entonces querían ver qué pasaba con la presión cuando se incrementaba el volumen y qué pasaba con el volumen cuando se incrementaba la presión. Y entonces encontraron si se acuerdan en el video también veíamos ahí un modelito donde iban cambiando el volumen, le iban poniendo unas pesitas verdes arriba, ¿verdad? A la placa, iban disminuyendo el volumen y la presión iba aumentando al interior, ¿sí? Cuando la temperatura se mantenía constante. Y sacaron esta fórmula, ¿verdad? Entonces, la presión por el volumen es igual a una constante de cambio. Esta constante de cambio, pues, depende mucho de ciertas condiciones, como las características de la molécula del gas y el tamaño o el número de moléculas entre de ellas. ¿Sí? Esta es la constante K. Y entonces decían que el volumen depende de una relación inversamente proporcional a la presión que divide a la constante de cambio, ¿sí? O presión por volumen es igual a K. Esta es la ley de Boyle-Marriott que relaciona la presión y el volumen. Después otro investigador de apellido Charles, trabajó la relación que puede haber en un gas ideal entre el volumen y la temperatura. Y él se dio cuenta que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura multiplicado por esta constante de proporcionalidad. Lo que veíamos cuando nos explicaban en el video el globito, ¿sí? Cuando le ponían en la boca de la botella que tenía aire al interior un globito vacío, desinflado, y después esa botella la sumergían en una cubeta con agua caliente o le aplicaban temperatura a través de un mechero, pues la temperatura del interior del gas aumentaba. Y eso hacía que las partículas tuvieran más energía cinética, como lo vimos en las características del gas ideal, y que a la hora de que se movieran con más intensidad, pues trataran de aumentar su volumen. Y el incremento en el volumen hace que el globito se infle. ¿Sí? Porque alcanza a entrar ya el gas al espacio que tiene el globo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la ley de Charles relaciona temperatura y volumen, y el volumen es directamente proporcional a la temperatura que tenga el gas. Y una tercera ley, la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac relaciona entonces la presión y la temperatura.
donde dice que la presión, ¿se acuerdan de la presión? Son los golpes que generan las partículas en las paredes del contenedor. No sé si ya habían visto en física la definición de la presión. ¿Cuál era la fórmula de la presión? ¿No es masa por gravedad o algo así? No, masa por gravedad no. Es fuerza sobre área. Sobre área, ¿verdad? ¿Qué tanta fuerza se está generando en un área determinada? Presión es igual a la fuerza por el área. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo la presión o la fuerza que están generando los golpes de las partículas en determinada área. Si el área se hace chiquita, la presión se incrementa. Si el área se hace grande, la presión se disminuye. ¿Sí? Si la fuerza es más intensa o la energía cinética es más intensa, la presión crece, y si la fuerza se disminuye, la presión baja. ¿Sí? Entonces ya habíamos visto que la energía está muy relacionada con la temperatura, y se puede ver, ¿verdad?, que la presión es directamente proporcional a la temperatura que tenga el gas, siempre multiplicada por una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad, les digo, está muy relacionada con las características particulares de la molécula del gas y de la cantidad de moléculas que haya. ¿Sí? A partir de estas tres leyes, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle-Mariotte, se puede sacar una fórmula general. ¿Sí? Aquí vemos entonces de una forma más gráfica los tres factores principales del comportamiento de un gas ideal: la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? La ley de Boyle describe la relación que existe entre las presiones y los volúmenes. La ley de Charles describe la relación que existe entre los volúmenes y la temperatura, y la ley de Gay-Lussac describe la relación que existe entre la presión y la temperatura, y combinadas las tres podemos sacar una ley general o una fórmula general donde se describe el comportamiento de las tres variables: presión por volumen sobre temperatura en una condición inicial o en una condición 1 es igual a la presión por volumen sobre la temperatura en una condición 2. ¿Sí? Esto sería una forma de describir los cambios de estado. Por ejemplo, decimos, tenemos un gas que está contenido en cierto volumen con una temperatura particular. Si cambia de temperatura de un estado inicial a un estado final, ¿qué le va a pasar a la presión si el volumen se mantiene constante? ¿O qué le va a pasar al volumen si la presión se mantiene constante? ¿Sí? O un cambio en los volúmenes en dos estados, un volumen inicial y un volumen final. Cuando la temperatura se mantiene constante, cuando el volumen se mantiene constante, ¿qué le pasa a la presión si incrementa la temperatura? ¿Qué le pasa a la temperatura si incrementa la presión? ¿Sí? Entonces, estas fórmulas ya las van a ver a mucho más detalle, con mucho más detenimiento en otras materias, en termodinámica, en físico-química, se van a abocar mucho a estas condiciones. Aquí solamente les estoy yo presentando pues las bases de este comportamiento de los gases, porque los gases, les comento, son muy importantes, o son una forma muy común en las cuales se llevan a cabo las reacciones químicas. ¿Sí? Adicionalmente a estas características de la ley general de los gases, también podemos relacionarlos con el número de Avogadro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del número de Avogadro, que es una medida o una unidad de número de partículas? ¿Sí? Igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas o partículas de gas, y que una mol siempre van a tener un volumen determinado, 22.4 litros, y se acuerdan que esta característica
está determinada solamente a condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se acuerda que así habíamos definido el volumen de una mol? ¿Cuáles son esas condiciones normales? ¿No se recuerdan? No, Habíamos dicho aquí, ¿verdad? Que las condiciones normales tienen que estar dadas. Estamos hablando del volumen de una mol, ¿sí? Entonces tienen que estar dadas una normalidad en una presión y una normalidad en la temperatura. Entonces, esta definición de 22.4 litros del tamaño de una mol solamente se cumple si esa mol se encuentra a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados. Y esas son las definiciones de normalidad. Bajo esas condiciones, el volumen es 22.4. Si cambian las condiciones, si no estamos a 0 grados y estamos a más grados, ¿qué creen que le pase al volumen? Según lo que hemos visto. Las va a partículas. aumentar, ¿no? Aumentaría el volumen, ¿verdad? Por lo que hemos visto. ¿Sí? Y si no nos encontramos a una presión de una atmósfera, sino que le incrementamos la presión, ¿qué le pasaría al volumen? ¿Disminuiría? Disminuye. ¿Sí? Entonces, este valor, si bien es una constante, solamente se cumple cuando se encuentran en condiciones normales. 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Si cambia la presión, obviamente va a cambiar el volumen, o si cambia la temperatura, también va a cambiar el volumen. Pero bueno, el volumen de un mol está relacionado con estas condiciones de presión y temperatura. Y se saca entonces una fórmula en la cual dice que el volumen es igual a una constante de proporcionalidad por la n. Y esta n, pues ya es conocida por nosotros, o ya la hemos manejado, que se refiere al número de moles que se encuentren, es decir, al número de partículas. Entre más partículas, pues va a haber más volumen. Entre menos partículas, va a haber menos volumen en el gas. A partir de ahí, se saca una ecuación de los gases ideales, donde estamos involucrando la presión, el volumen, la N, que es la masa de la materia o de la partícula de gas, sobre su peso molecular, multiplicada por la constante R por la temperatura. ¿Sí? Esta ecuación la van a trabajar mucho en termodinámica y van a entender muchas cosas. Aquí solamente se las estoy ejemplificando. ¿Sí? A lo mejor hacemos un par de ejercicios, unos poquitos ejercicios aplicando sobre todo la interacción de la masa sobre el peso molecular de la molécula o de la partícula, ¿sí? Y este valor R, que vamos a ver ahorita qué significa este valor R. ¿Sí? Entonces, como la masa de un gas se divide entre su peso molecular, N sobre M es igual al número de moles. Y se transforma a esta forma, que es la fórmula que más comúnmente se reconoce en los libros. P por B es igual a N por RT, donde T pues, es la temperatura. La temperatura puede estar dada en bajo diferentes unidades. Ya las vimos en los grados Celsius, los grados Kelvin, los grados Fahrenheit, pero la forma en cómo se puede utilizar más fácilmente o como debería de utilizarse, pues es en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, si a unos les dan las temperaturas en grados centígrados o en grados Celsius, hay que convertirlos a grados Kelvin. ¿Sí? Las presiones, también vamos a ver que hay diferentes formas de expresar las presiones. Ahorita ya vimos una que está dada en atmósferas. Y estas atmósferas son calculadas a partir de la presión atmosférica a nivel del mar en la Tierra, pero hay otras unidades de medida de las atmósferas que también se pueden, o que son útiles. El volumen
el volumen tiene que estar expresado en litros. Y también hay otras diferentes formas de expresar los volúmenes, aparte de los litros. El número de moles, ¿sí? Que ese sí es constante, ¿verdad? El número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 partículas, es una mol. Y la R, que es una constante universal de los gases, cuyo valor depende de las unidades utilizadas. ¿Sí? Entonces aquí les presento, por ejemplo, las temperaturas. ¿Qué unidades podemos trabajar con las temperaturas? Bueno, están los grados Celsius o centígrados, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y otros grados que se llaman los grados Rankine. Estos grados Rankine están como asociados a los grados Fahrenheit. ¿Sí? Los Celsius y los Kelvin son comunes en el sistema métrico decimal, pero en el sistema inglés los grados Fahrenheit son relacionados con las temperaturas de Kelvin a través de una escala que se llama grados Rankine. Entonces, cuando estamos trabajando con unidades inglesas, donde hablamos de libras o hablamos de pulgadas cuadradas o pulgadas cúbicas de volúmenes, tenemos que trabajar con grados Rankine. Pero lo que yo les recomiendo, pues es en medida de lo posible, siempre convertir cualquier grado de temperatura a grados Kelvin, ¿no? Entonces esta tablita les presenta la proporcionalidad o las fórmulas cómo convertir de una unidad a otra, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, los grados centígrados, que son, se representan con una esferita como superíndice y luego una C. Y cómo los convertimos a los Fahrenheit, pues aquí tenemos que multiplicar esos grados, sumarles 32 y luego dividirlos entre 1.8 para convertirlos a Fahrenheit. Y para convertirlos a Kelvin lo que tenemos que hacer es restarles 273 para convertir de Kelvin a centígrados. ¿Sí? Y para convertirlos a Rankine, pues es esta otra la fórmula. ¿Sí? Entonces aquí les va diciendo cómo convertir de Fahrenheit, de centígrados a Fahrenheit. Los centígrados los multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32. Pues los Fahrenheit aquí son los mismos. De Fahrenheit a Kelvin hay que multiplicarlos por 1.8 y restarles 460. Y los Rankine pues hay que restarles 460 solamente. De Kelvin, de centígrados a Kelvin hay que sumarles 273. De Fahrenheit a Kelvin, ¿sí? Aquí ven las maneras en cómo podemos pasar o las fórmulas de cómo podemos hacer la conversión de un tipo a otro. La que debemos de utilizar o las que recomiendo que podemos utilizar para no confundirnos es utilizar los grados Kelvin. Lo mismo pasa con los volúmenes. Los volúmenes más comunes que nosotros trabajamos en el sistema métrico decimal, pues serían los litros o los mililitros, o los hectolitros, o los kilolitros, ¿verdad? Pero el litro es la unidad común. Sin embargo, también se pueden expresar en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Y para el sistema inglés se pueden expresar en pies cúbicos o en galones. ¿Sí? El más común, el que más se recomienda de uso, pues es el litro o el mililitro. Y aquí te dicen cómo se convierte, cuánto vale un metro cúbico en litros, ¿sí? Cuánto vale un metro cúbico en pulgada cúbica. Digo, esta es una pulgada cúbica. ¿Cuánto vale una pulgada cúbica en pulgada cúbica? ¿Cuánto vale un metro cúbico en litros? Etcétera. ¿Sí? ¿Cuánto vale un galón en litros? ¿Cuánto vale un galón en pulgada cúbica? ¿Sí? Entonces, las unidades más recomendadas para trabajar serían los Kelvin, los litros, ¿sí? Y las presiones. Las presiones pueden estar dadas en diferentes características. Las atmósferas, que ahorita ya vimos. Pero también pueden estar dadas en milímetros de mercurio. Los primeros estudios de la presión atmosférica los desarrolló un científico italiano que se llamaba Torricelli. Y Torricelli utilizaba un tubo de mercurio. Y entonces veía qué tanto era posible comprimir el gas atmosférico y lo medía en centímetros, en milímetros del avance del mercurio. ¿Sí? Entonces iba en un tubo
con forma de bastón, iba agregando mercurio, y en la punta, ¿verdad? En el sitio donde el tubo estaba cerrado, se contenía el gas atmosférico. Iba viendo qué tanto se podía comprimir hasta que ya no podía moverse más la columna de mercurio. Y esa columna de mercurio llegaba a 760 milímetros. Entonces también se puede medir la presión en milímetros de mercurio. Estos milímetros de mercurio también pueden estar expresados en unidades que les llaman torricellis. Las torricellis y los milímetros de mercurio son idénticos. Es como hablar de grados centígrados y grados Celsius. Las unidades, en honor de la persona que lo trabajó, se volvió Celsius, unidades Celsius, aunque pues son centígrados porque van de 0 a 100, ya lo habíamos visto en la temperatura, pues aquí en las presiones, los milímetros de mercurio o los torricellis. En vez de preguntarme qué significa. Ahora decíamos, la presión es igual a la Esto fuerza es fácil, top 10 skins del sobre el juego, área. pero como estimo la gente no se da Y cuenta. la fuerza puede ser medida en newtons, en unidades de newton, y el área puede estar dada, en este caso, en pulgadas cuadradas. ¿Sí? Entonces también esta sería una forma de expresar la presión del sistema inglés, newton sobre pulgada cuadrada, o otra unidad de trabajo, ¿verdad? Que trabajó el científico Pascal, que también está dada en pascales. Y finalmente en bars. ¿Sí? Entonces todas estas unidades son unidades de presión que pueden estar interactuando unas con otras, y en esta tabla podemos ver las conversiones, las proporcionalidades de una a otra y cómo convertir de milímetros de mercurio a pascales o de pascales a newtons por centímetro cuadrado, pulgada cuadrada, etc. ¿Sí? Y de esta forma, entonces, la constante R, que es universal, que es para todos los gases, puede cambiar dependiendo de las unidades que estemos trabajando. Por ejemplo, la R vale 0.082 cuando estamos hablando de atmósferas por moles por grados Kelvin, pero vale 0.7302 cuando estamos hablando de atmósferas por pie cúbico por grados Rankine y libras. ¿Sí? Estas son para unidades inglesas. O puede valer 10.73 cuando estamos hablando de PSI, que es otra manera de medir la presión en el sistema inglés, y grados Rankine. ¿Sí? Entonces, si vemos, la R va a variar mucho dependiendo de las unidades que estemos trabajando. Si nosotros queremos trabajar con litros y con atmósferas, vamos a usar esta. ¿Sí? Convertimos la temperatura que nos den a grados Kelvin, convertimos los volúmenes que nos den a litros y convertimos las presiones que nos den a atmósferas, y esta sería la constante R que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Si nos dan medidas del sistema inglés, pues tenemos que convertirlos a grados Rankine, ya sea que los trabajemos a atmósferas o a PSI o a BTUs, que son los más comunes, ¿sí? Y a pies cúbicos para poder trabajarlos, y entonces usamos, en vez de 0.082, 10.73, por ejemplo. Pero lo más recomendable es todo convertirlo siempre a estas condiciones y ya a partir de estas hacer los cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, este también viene de un video de YouTube. Les presento un problema donde dice calcular la presión ejercida por 0.508 moles de oxígeno en un contenedor de 15 litros a una temperatura de 303 grados Kelvin. ¿Sí? Si se fijan, lo primero que tendríamos que hacer pues es ver qué fórmula vamos a usar. La fórmula que vamos a usar es presión por volumen es igual a N por RT. Y como nos están preguntando la presión, pues tenemos que despejar el volumen. ¿Cómo se hace el despeje del volumen? Pues sencillo, ¿verdad? Hacemos la división en ambos lados de la igualdad entre el volumen. ¿Sí? Entonces, presión por volumen lo dividimos entre volumen y NRT lo dividimos entre volumen. De este lado de la igualdad, como estamos multiplicando por volumen y dividiendo por volumen, se pueden cancelar y nos queda el despeje de que la presión es igual a la N por RT sobre el volumen. El segundo paso tendríamos que ver
en qué unidades de medida nos están dando las variables. Para el volumen tenemos 15 litros, nos lo está dando en litros. ¿Sí? Y para la temperatura tenemos grados Kelvin. Entonces tenemos litros, grados Kelvin y tenemos número de moles que corresponden a la N. Hay que ver qué valor de R es la que nos sirve para utilizarla con litros y grados Kelvin. Entonces nos vamos aquí a las diferentes variables donde tenemos litros y grados Kelvin, pues es en este lado, ¿verdad? Litros y grados Kelvin. Y el resultado de la presión nos va a dar en atmósferas. Entonces vamos a usar esta unidad, 0.082. El siguiente paso pues sería sustituir los valores que nos están dando en el problema. N es igual a 0.508. 0.508 moles. ¿Sí? Es importante colocar las unidades para poderlas ir cancelando y asegurarnos de que nuestro resultado está adecuado, que no nos falta ninguna variable por utilizar, porque la presión que vamos a obtener va a tener que ser en atmósferas simples, ¿verdad? Luego ponemos el valor de la R, que es 0.0821, en este caso, la persona que hizo el experimento, pues se fue un poquito más allá de la exactitud. Les había puesto 0.082, pero pues aquí la utilizan como 0.0821 litros por atmósferas, por grados Kelvin, por mol, y luego multiplicarla por el valor de T. Entonces se multiplica por 303 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre el volumen que está dado en 15 litros. ¿Sí? Entonces una vez que ponemos todas las variables y la constante universal de los gases, vamos a ir cancelando. Si aquí tenemos mol que se dividen entre mol, pues las podemos cancelar, ¿no? Una multiplica, la otra divide, se cancelan las moles. Luego, aquí tenemos grados Kelvin que multiplican y se dividen por grados Kelvin, también se cancelan los grados Kelvin. Y entonces nos queda 0.082 litros por atmósferas. Como estos litros están multiplicando y aquí estamos dividiendo entre litros, cancelamos los litros también. Y las unidades que nos quedaron son las atmósferas. Después vamos a hacer pues los cálculos, las operaciones matemáticas, 508 por 0.0821 por 303. El resultado que nos dé de estas multiplicaciones lo dividimos entre 15 y nos da el resultado final. 0.842, que pues las unidades que nos quedaron, atmósferas. Si aquí nos dijeran calcula la presión en milímetros de mercurio, pues finalmente esto lo tendríamos que convertir a milímetros de mercurio o a pascales, dependiendo de cómo nos pidan el problema, ¿no? ¿Sí les quedó claro este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Si lo buscan, busquen el cálculo de la presión, o si quieren luego les paso la liga donde lo hacen, pero es básicamente lo que yo les expliqué, ¿no? Están en YouTube, hay muchos ejemplos y ejercicios a resolver. Aquí no nos vamos a abocar mucho a esto, ya nada más les estoy presentando estas interacciones y estas relaciones y cómo es que se resuelven los problemas. Va a haber otras materias donde van a ver mucho más a detalle las características de los gases. ¿Sí? Aquí es una pequeña introducción a ello. Bueno, los gases ideales también pueden medirse en función o se puede calcular la densidad de un gas. ¿Sí? Hablando de la densidad, pues estamos viendo en la organización o la forma en que se encuentran las moléculas en cierto volumen. ¿Sí? Entonces, la relación de la densidad es igual a la masa por el volumen. Y para los gases, como los volúmenes pueden variar en función del contenedor, pues tenemos que ver las temperaturas y las presiones a las cuales se encuentran y también involucramos a la constante universal de los gases, que es la R. ¿Sí? Entonces, para el caso de los gases, las densidades se pueden calcular. La densidad es igual al peso molecular
por la presión sobre la constante universal de los gases por la temperatura. Sustituyendo los valores que te den, pues te dan las densidades. Bueno, a partir del comportamiento de un gas, se puede ver qué pasaría si ese gas que se encuentra en ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura cambian a un estado o a un segundo estado donde alguna de estas variables se modifica. ¿Qué pasa si un gas que se encuentra a ciertas condiciones iniciales cambian de temperatura? Y entonces la presión y el volumen se ven modificados. O si cambia el volumen en el cual se contiene el gas, la presión y la temperatura se ven modificados. O si cambia la presión del gas de las condiciones iniciales, el volumen y la temperatura se ven modificados. Entonces, estos valores son importantes para ver las ecuaciones que le llaman de cambio de estado, a partir de la temperatura inicial a una temperatura final, o de una temperatura 1 a una temperatura 2. Esto es importante, por ejemplo, si reconocemos o podemos conocer que hay condiciones que no varían. Por ejemplo, cuando la temperatura es constante, la presión del volumen iniciales son proporcionales a la presión y el volumen final. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Solamente cuando las temperaturas se mantienen constantes. ¿Sí? Entonces, si nos dan los valores iniciales y después nos dan un valor de volumen o un valor de presión, podemos calcular el volumen o la presión que cambia. Si las presiones se mantienen constantes, entonces la proporcionalidad es esta. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, que son las leyes que vimos al inicio. La ley de Boole-Mariotte, la ley de Charles, y si el volumen es constante, entonces la proporcionalidad es la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2, que sería la ley de Gay-Lussac. Aquí tenemos un ejemplo de esas condiciones o de esos cambios de estado. La pregunta del problema es, ¿cuál será el volumen ocupado por 10 litros de un gas a una presión de 15 libras por pulgada cuadrada? Si se fijan, aquí tenemos pues, una interacción o un cambio entre unidades del sistema inglés, libras por pulgada cuadrada, con unidades del sistema métrico decimal, 10 litros. Y se comprime a una presión de 90 libras por pulgada cuadrada. Lo más recomendable es de que todo lo convirtiéramos a la misma escala del sistema, al sistema métrico, que es el que más conocemos, el que más se utiliza, o el sistema internacional, convirtiendo libras por pulgada cuadrada a atmósferas o a pascales, ¿sí? Usando las tablitas que les di o buscando en los libros los factores de conversión de las libras de pulgadas cuadradas, cuánto corresponden en pascales o en milímetros de mercurio o en atmósfera. Sin embargo, si tenemos estas condiciones y se mantienen libras por pulgadas cuadradas entre la presión inicial y la final, podemos utilizar la ley de los cambios de estado que vimos hace rato, ¿verdad? Aquí nos están pidiendo o nos están indicando que hay un cambio de volumen. El volumen cambió. Y nos están dando también la presión inicial y la presión final. También cambió la presión. ¿Qué fue lo único que no cambió? Teníamos aquí presión, volumen y temperatura 1 son igual a presión, volumen y temperatura 2. En el problema nos preguntan cuánto es el cambio del volumen. Los volúmenes cambian. Y nos dan los valores de cambio de la presión. Pero no nos dicen nada de la temperatura. Entonces, suponemos que las temperaturas se mantienen constantes. No hay cambio en la temperatura. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Entonces, de estas tres fórmulas, ¿cuál es la que vamos a usar? ¿La 1, la 2 o la 3? Si las temperaturas no cambian. ¿La 1? La ley de Boyle, la 1, ¿verdad? Donde dice que la presión por 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y nos vamos al problema, ¿sí? Aquí tenemos la ley de Boyle. De acuerdo con la ley de Boyle, la presión por volumen después de la compresión debe ser la misma que la presión por volumen antes de la compresión. P1 por V1 es igual a P2 por V2. O aquí le ponen F e I, ¿verdad? Presión inicial y presión final. Y solamente despejamos. Nos están preguntando cuál es el volumen final. ¿Sí? BF es la incógnita y despejamos la presión que está multiplicando de este lado, pasa dividiendo al otro lado. Entonces, volumen final va a ser igual a presión inicial por volumen inicial sobre presión final. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sustituir los valores que nos dieron en el problema. La presión inicial es 15 libras por pulgada cuadrada. 15 libras por pulgada cuadrada. ¿En qué volumen inicial? En 10 litros. 10 litros de volumen. Y dividido por la presión final. Cambió de 15 libras por pulgada cuadrada a 90 libras por pulgada cuadrada. Dividido entre 90 libras por pulgada cuadrada. Colocamos las unidades y vemos que las libras por pulgada cuadrada se encuentran arriba y se encuentran abajo. Entonces se pueden cancelar. Y entonces nos quedan 15 por 10 sobre 90. Nos da 1.67 y nos da las unidades en litros. Entonces el volumen del gas cambió de 10 litros a 1.67 litros porque la presión aumentó y la temperatura se mantuvo constante. Si hubiera un cambio en la temperatura, pues entonces este volumen también hubiera cambiado. ¿Sí? Entonces así es un ejemplo de cómo se hacen los análisis de cambio de estado en el caso de los gases. Y bueno, les dejo un problema para que lo vayan tratando de contestar. Dice, una cantidad de gas a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. ¿Qué volumen ocupará a menos 40 grados centígrados cuando la presión se mantiene constante? ¿Sí? Entonces aquí ya nos está diciendo qué es lo que no cambia. No cambia la presión. La presión es constante. Los volúmenes cambian de... No, digo, las presiones cambian. No, perdón, lo que cambian son las temperaturas. De 20 grados centígrados a menos 40 grados centígrados. La presión nos las dan aquí, pero no importa que nos la den porque es constante. Siempre la presión va a ser una atmósfera. Y lo que te preguntan es cómo va a cambiar de 200 centímetros cúbicos a un valor diferente, ¿no? Entonces, ahorita les tomo foto al ejercicio y se los mando al WhatsApp para que traten de resolverlo también les voy a mandar estas tres leyes, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Si la presión es constante, ¿cuál utilizaríamos? La ley de Charles, ¿no? La ley de Charles, el volumen sobre la temperatura. Solamente es despejar, no están pidiendo el volumen, despejar la temperatura al otro lado de la igualdad y sustituir los valores y hacer las operaciones correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, comentario? No, profe. Bueno, entonces el día de hoy le dejamos aquí y nos veríamos hasta el próximo lunes. Gracias, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahorita les mando las fotos para que vayan haciendo este ejercicio y también vayan resolviendo los ejercicios de las fórmulas que les mandé el día de ayer. Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno.
Gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta luego. ¿Alguien que haya llegado después? Yo, profe, una disculpa por el micrófono. A ver, dime tus apellidos, por favor.